¿Qué tal, amados hermanos, amigos? Dios les bendiga. Es un privilegio poder saludarles, una alegría poder llegar hasta su casa, poder llegar hasta el lugar donde usted se encuentra. Quizás nos está viendo en las distintas plataformas. Estamos a través del 15.3 en la señal abierta acá en el Gran Santiago. Estamos en Facebook también, en Nuevos Comienzos Televisión. También estamos, ¿verdad?, en Instagram, las plataformas que usted pueda ocupar, y en YouTube también Nuevos Comienzos Televisión. Será una bendición poder compartir este programa con ustedes y me entusiasma mucho porque estamos viviendo tiempos hermosos. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, también lo dice el Salmo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio, el origen de la sabiduría es tener temor de Jehová. Y eso se transmite a distintas áreas de nuestra vida. No solamente nuestra vida espiritual, también tu vida emocional, también tu vida económica, tu vida ministerial, social, aún en los deportes. Qué importante es tener sabiduría. ¿Sabe? Hoy Dios tiene principios de sabiduría, ¿verdad? Y buscando la sabiduría, la palabra del Señor nos dice, si la buscares como a la plata, la vas a encontrar. Hoy, aquí en su programa Trazos, ¿verdad?, la búsqueda de la sabiduría. Sorpresas, muchas cosas hermosas para compartir contigo. Recuerda, comparte con otros este programa y será una bendición que otros también puedan verlo en distintos horarios, en distintas partes del mundo, en distintos continentes. Recuerda que una palabra de Dios puede cambiar una vida. Aquí parte Trazos, palabras que marcan tu vida. Bien, quiero hablarte un poquito acerca de la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría. Y la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, que una de las cosas que nosotros debemos de aprender, sin lugar a duda, es cómo poder alcanzar ese nivel de sabiduría, cómo poder alcanzar ese tiempo maravilloso. Porque dice la palabra del Señor que muchas cosas pasan con los que son sabios. Pero quiero presentarte este esquema que tiene una particularidad, porque la palabra del Señor nos dice que el principio, el origen, ¿verdad?, de la sabiduría. Si vamos a lo que significa principio, vamos a encontrar que toda la sabiduría tiene que ver con Cristo. Hay dos tipos de sabiduría, ¿verdad? La sabiduría de Dios y también está lo que se llama la sabiduría humana, terrenal y diabólica. Pero si entendemos el principio de Cristo, Cristo como la sabiduría, Él es la sabiduría, Él es el Señor y Él está rodeado. El cuerpo que le dieron, por así decir, no solamente fue un cuerpo natural, sino que también le dieron un cuerpo de sabiduría. Esta palabra nos habla de que la primera palabra que aparece en la Biblia, en la Torá, es la palabra Bereshit. Bereshit es una palabra que tiene 6 letras, que son las que usted ve aquí: una Bet, una Rosh, una Aleph, una Shin, una Yod y una Tau. ¿Qué significa eso, pastor? Miren, significa muchas cosas, pero se lo voy a explicar de la siguiente manera. Esta palabra originalmente no se escribían de esta forma, porque lo que está viendo usted arriba, es decir, se lo voy a mostrar, lo que está viendo acá,
Eso es lo que conocemos como el hebreo moderno. Pero en realidad esto que está acá abajo era la forma en que se escribía originalmente, ¿verdad? Que se llamaba hebreo pictográfico. ¿Por qué? Porque tenía que ver con figuras. Ahora, la primera palabra, que es la bet, era puesta como una forma de casa. Si usted la ve aquí, es como una casita, ¿verdad? Una casita que tiene su puerta y todo. Luego la segunda palabra, la rosh, es una cabeza. Y luego tiene la Aleph, que era una cabeza de buey. Luego la Shin, que eran como unos dientes, ¿verdad? La Yod, que es la más chiquita de todas las letras, que era como una mano, un brazo extendido. Y la Tau, la última, que era como una cruz. Y mire qué interesante, que lo primero que aparece, lo primero que aparece en la Biblia es Bereshit. Lo que nosotros conocemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, Bereshit bara, en el principio creó. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Lo primero que aparece es esta palabra. Y es interesante porque esta palabra, lo que está significando, amados hermanos, lo que está significando es que al ponerlas todas juntas, está diciendo, el primero de la casa que tiene autoridad será destruido bajo una cruz. Si nosotros entendemos se está poniendo aquí, la primera letra es bet, que es casa. La segunda palabra es rosh, que es primero. Es decir, el primero de la casa. El primero en ser enviado aquí a la tierra. En autoridad, como cabeza. Porque una de las palabras de esta palabra Aleph significa autoridad, cabeza, ¿verdad? Es primero, principio, origen de todo. Shin es para destruir, destruido. El primero de la casa, el que tiene autoridad, será destruido bajo el trabajo de la cruz. Qué extraordinario saber que lo primero que nos dice, lo primero que nos habla la palabra del Señor es que al inicio de todo, nos dice que todo el libro que nosotros vamos a leer tiene que ver con Cristo Jesús. Tiene que ver con aquel que sería enviado como cabeza, como autoridad, como principio de todas las cosas, como el origen de todas las cosas, como el Señor de todas las cosas, porque tiene autoridad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dio a su Hijo unigénito, el primero de la casa, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que se somete bajo esa autoridad, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de los versos más conocidos, Juan 3:16. Y ese Juan 3:16 está hablando de Génesis 1. Está hablando que en el principio, el primero de la casa, aquel que tiene autoridad, sería destruido en una cruz. Wow. Cuando Juan le habla cuando el ángel le habla a Juan y le da, y dice el libro de Apocalipsis o Revelaciones, cuando le habla y dice, esta es la revelación de Jesucristo que su Padre le dio. Esta es la revelación de Cristo, Jesucristo, que su Padre le dio para darla a su siervo Juan, por medio de sus ángeles, para que todos sus siervos conozcamos esta verdad. Cuando Él le habla a 7 iglesias, primero le empieza hablando a 7 iglesias, y a la primera de ellas, a la iglesia de Éfeso, le dice, mira, yo reconozco tus obras, tu perseverancia, reconozco tu enseñanza, tu doctrina, reconozco que tienes capacidad para discernir quiénes son verdaderos, quiénes son falsos, pero tengo algo contra ti, que dejaste tu primer amor. ¿Sabe lo que le está diciendo?
Éfeso, tengo algo contra ti. Tienes cosas muy buenas. Eres una iglesia esforzada, eres una iglesia trabajadora, eres una iglesia que tiene doctrina, eres una iglesia que tiene enseñanza, eres una iglesia en la cual he puesto mi corazón, pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Y luego le dice, recuerda de dónde has caído. Era una iglesia caída. Recuerda de dónde has caído. Y vuelve, te dice, y haz las cosas que hacías al principio. Y yo preguntaba, decía, ¿qué cosa del principio? Hay tantas cosas que se pueden hacer desde el principio. Nacer de nuevo, creer de nuevo, bautizarse es nacer de nuevo, hablar en lengua es nacer de nuevo, muchas cosas que pueden nacer de nuevo. Pero ¿sabe qué? Lo primero que quizás, lo primero es que volvamos a la primera palabra, al primer verso, y vamos a entender que toda nuestra fe, que todo nuestro mensaje, que todas las palabras, que todos los himnos, que todos los coros, que todas las ideas, que todos los congresos, que todo lo que yo pueda hacer o quiera hacer para Dios, tiene forzosamente que empezar con esta palabra. Que de tal manera amó, de tal manera envió al primero de la casa con autoridad para ser destruido, para ser levantado y puesto en una cruz. Eso es lo que dice el principio. Vuelve a ser lo que había en el principio o lo que hacías en el principio. Cuando yo empecé a mirar esta palabra, empecé a ver en el libro de Salmos 111, verso 10, dice, el temor del Señor, versión Torres Amat, el temor del Señor es el principio o la suma de la sabiduría. Cuando lo vemos en el libro de Proverbios, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Acá el salmista lo dice de esta manera: el temor del Señor es el principio o la suma de la sabiduría. Es decir, la sabiduría no es una sola, no es que solo soy sabio porque estudié tal cosa. No. Es la suma de muchas cosas, es la suma de muchos ángulos, ¿verdad? Que tú vas a poder entender la sabiduría y el temor del Señor. Quizás entiendes el temor del Señor en un área, quizás, qué sé yo, en el área familiar, y tienes temor del Señor, pero no tienes temor de Dios en la iglesia. O al revés, en la iglesia eres extraordinario. ¿Quién pensaría mal de ti? Pero en tu casa, ¿qué diría tu esposa? ¿Qué dirían tus hijos? Si hacemos una interrogación, ¿qué diría tu esposo de ti? ¿Eres sabia? ¿Eres sabia a la hora de hablar con tu cónyuge? ¿Somos sabios? ¿Tenemos palabras sabias porque la sabiduría lo que hace es que edifica? Lo dice el libro de Proverbios capítulo 9. En la sabiduría edifica. Y edifica columnas. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Estás edificando tú con tus palabras, con tus acciones? ¿Estás edificando tu casa? Dice, sigo. El principio o la suma, es decir, no es solo un área, una arista, son varias. Dice, sabios son todos los que obran, aplican, echan mano a la obra con este temor. No es miedo, no es terror, ¡ay, que tengo miedo de Dios! No. Es entender por qué estoy aquí. ¿Por qué estás en tu casa? ¿Por qué soy un cristiano? ¿Por qué soy un hijo de Dios? ¿Por qué soy papá?
Qué hermoso ser papá, ¿verdad? Qué lindo ser hijo cuando se aprende a ser hijo. Qué lindo ser un pastor, un buen pastor. Qué lindo ser un profeta de Dios, pero bueno, entendiendo los principios de Dios. Qué bueno ser el sabio son todos los que obran con este temor. Lo damos para el otro lado. No es sabio quien no obra con este temor. Y lo opuesto de sabio, ¿qué es lo que es? A ver si me ayudan, chicos. Necio, así es. Porque el necio que dice en su corazón, no hay Dios. Entonces, sabios son todos los que obran con este temor. Su alabanza dura por los siglos de los siglos. Ahora escuche esto. Aprenderás a conocer las columnas de la sabiduría y edificarás tu casa. Para poder edificar la casa, tengo que aprender cómo poner el fundamento, cómo poner el fundamento y decir, esto es lo que Dios quiere y espera para mi vida. Encontramos en la palabra del Señor, para poder edificar el tabernáculo se tuvieron que poner columnas. Para edificar el templo, columnas. Para edificar el templo allá en el cielo dice que al que venciere le haré una columna en el templo de mi Dios. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Pero en nosotros dice que la sabiduría tiene que aprender a poner sus columnas. Mire, y usted también, usted y yo tenemos que aprender a poner columnas para edificar nuestra casa. Proverbios 9:1 dice, la sabiduría se fabricó una casa o palacio, a este fin o con este fin labró 7 columnas. Y yo quiero mostrarte hoy algunas de estas columnas. Encontramos 7 columnas de sabiduría. Ya te las voy a mencionar, ¿verdad? Pero la primera es la sabiduría sacal, que es la primera que aparece acá. La sabiduría sacal. Y es interesante porque en la sabiduría sacal significa alguien que es entendido, significa alguien que es prudente, alguien que está dispuesto a ser enseñado. Qué importante ser enseñable. Qué importante es que alguien diga, yo necesito aprender, pastor, realmente yo necesito, ¿sabe? Me falta, no sé cómo ser pastor, no sé cómo ser papá, no sé cómo ser un esposo, no sé cómo ser un buen hijo, no sé cómo ser un buen trabajador, necesito sabiduría. La sabiduría sacal dice, es para enseñar, es para hacer de ti un experto. La sabiduría sacal atrae prudencia y la prudencia atrae también a la sabiduría. Dice la palabra del Señor que cuando David huía de Saúl, dice que de pronto Saúl sube a una cueva, iba a hacer parece sus necesidades y se subió, ¿verdad? Y en esa cueva estaba David con sus hombres y sus hombres le dicen, mira, Dios te ha dado a tu enemigo ahora. Y él dice, toma, aquí está la espada, mátalo, está solo. Y Saúl le dice, David le dice, y dice que David se estremeció y dijo, no, yo no puedo ir y tocar al ungido de Jehová. Quizás sus amigos le dijeron, pero qué poco pilas. Estaba ahí para este te está matando, te quiere matar, tú ya eres ungido. Yo creo que le vas a hacer un favor a Dios. Pero David dice, no, yo no voy a tocar al ungido. Porque Dios se encarga de corregir a sus siervos. ¿Sabe cómo se llama eso? Prudencia. Prudencia.
¿Y cuánta prudencia necesitamos hoy en medio de la iglesia? ¿Tenemos ministros imprudentes? Por supuesto, los hay. Como hay hermanos, como hay empresarios imprudentes. Pero qué importante es que yo tenga prudencia. Y poder tener prudencia en mis palabras, en mis acciones. Y saber que al adquirir prudencia, ¿verdad? Al entender la palabra, la sabiduría sacal, lo que hace esta sabiduría es ayudarte a entender la palabra de Dios. Te hace poder conocerle. La sabiduría sacal provoca ser cambiados y dar frutos. La sabiduría sacal, cuando tú la buscas y empiezas a buscar esta sabiduría, empiezas a ser edificado y fortalecido. ¿Para qué quiero la sabiduría sacal? Para alabar al Señor. ¿Para qué quiero la sabiduría sacal? Para adquirir inteligencia. ¿Para qué quiero la sabiduría sacal? Para que otros se fijen en mí y vean que soy un hombre que su palabra es consecuente con la forma en que vive. La segunda sabiduría que aparece aquí es la sabiduría Sekel. Sekel. Esta sabiduría pareciera que se parece a la otra, ¿verdad? Pero significa asimilar. Es asimilar. Es tener el conocimiento, pero asimilarlo. No solamente lo recibo, lo asimilo. Puedo tener discreción. En esto quiero decirte que la sabiduría Sekel ayuda a enseñar y explicar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que los oyentes sean edificados. La sabiduría Sekel te va a ayudar para que todo aquel que te oiga, para que todo aquel que te escuche diga, wow, este hombre es sabio, pero ¿sabe qué? Le entiendo. Entiendo lo que me está diciendo. Dice la palabra del Señor que Jesús, a la edad de 12 años, subió al templo con sus padres. Y eso se hizo una forma de vida para él. Él estaba siempre en el templo. Y dice que Jesús subió, adoraron y estuvieron ahí haciendo todo lo que tenían que hacer. Y cuando sus padres se devuelven, seguramente iba mucha gente, iba mucha parte de la familia, y empezaron a preguntar, ¿y Jesús va contigo? No. Pensé que iba contigo. No va conmigo. ¿Irá con ella? No. Y se dieron cuenta que Jesús no estaba. Y estuvieron días buscándolo. Se les perdió Jesús. Se les perdió el dueño de la sabiduría. Los padres que tenían que enseñar fueron poco sabios al no tener cuidado. Sabían exactamente quién era Él, pero no tuvieron cuidado. ¿Por qué? Porque no tuvieron la precaución de guardar esta palabra y poder llevarla a su propia vida y saber que lo que tengo es tan valioso, que no lo puedo dejar escapar. Tú tienes una familia y es tan valiosa, que yo te digo, no permitas que se destruya. No permitas que se vaya por el río abajo. No permitas que las columnas se destruyan, sino que comienza a poner esas columnas de sabiduría en tu casa. Empieza a aprender que necesita. Número uno, sabiduría sacal. Reconoce que necesitas ser instruido. Reconoce que necesitas que alguien te enseñe. Reconoce que necesitas que alguien venga y te enseñe la palabra del Señor. ¿Para qué? Para dar fruto. Segundo, sabiduría Sekel. Aprender que a través de esta sabiduría te ayudará para que lo que recibiste lo asimiles y lo puedas transmitir a otros. Qué importante. No solo lo que recibí, el apóstol decía, lo que hemos visto,
lo que oímos, lo que recibimos tocante al verbo, eso es lo que nosotros queremos transmitir. Y yo bendigo al Señor, porque realmente ha sido una tremenda bendición poder compartir este tiempo. Cada uno de nosotros somos parte de esa bendición. Y cuando tú entiendes esta sabiduría, la sabiduría de Dios empieza a manifestarse en tu corazón. Déjame orar por ti. Señor, todos pecamos. Y tu palabra dice, y están destituidos. El decreto era ese, estar destituidos de la gloria de Dios. Pero yo te suplico, Señor. Yo me he visto, Señor, con las ropas del sacerdote, Señor, pidiéndote perdón. Pidiéndote perdón por los que fallan, por los débiles, por aquellos, Señor, que se encierran en sus propios pensamientos y en su propia mente. Perdónalos, Señor. Moisés decía, hemos pecado. Yo vengo diciendo, Señor, hemos pecado. Señor, yo te pido perdón por mi país. Te pido perdón por Chile. Te pido perdón por los pastores, por los ministros. Pido perdón, Señor, por aquellos que, debiendo ser luz, Señor, se han convertido en pábilos que humean solamente. Fortalece el corazón de tu pueblo. Fortalece el corazón de tus hijos. Fortalece el corazón de todos aquellos que te aman y con un corazón sincero te sirven con alegría. Dale sabiduría, Señor. Danos sabiduría. Tu palabra nos enseña en el libro de Salmos, capítulo 90, enséñanos a contar de tal manera nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia. Bendíceles en el nombre poderoso de Jesús. Amén.